Hola, me llamo Pedro. Somos Grupo de Deportes. Hoy vamos a hablar gladiadores de Roma. Los gladiadores fueron una parte muy importante de la sociedad y la cultura romana. Esperamos que después de esta presentación conozcáis un poco mejor qué hacían estos deportistas en Roma. Vamos a ver una serie de piezas en el Museo Arqueológico Nacional. Vamos a ver cómo era este espectáculo que dotaba de grandes beneficios sociales, económicos y políticos a los pobladores de la tierra capitolina. Pero primero es importante añadir una explicación de por qué consideramos a los gladiadores deportistas. Hola, mi nombre es Pablo y os voy a dar una breve explicación de por qué los gladiadores son considerados como deportistas. En primer lugar, habían varios tipos de gladiadores. Estaban el cestus, que eran llamados así por los guantes duros que llevaban, eran como boxeadores. También estaba el Imachaerus, que este surge a finales del Imperio y llevaba un armamento que eran los machetes, que los llevaban en ambas manos. En segundo lugar, los combates estaban remunerados, lo cual les hacía económicamente independientes a aquellos gladiadores que no pertenecían a los esclavos o prisioneros de guerra. De nuevo, esa élite que luchaba tenía un reconocimiento y una importancia social, y finalmente, como en cualquier deporte, los participantes combatían para ganar, y a los ganadores y ganadoras se les otorgaban premios. Por todo esto partimos de la base de que los gladiadores y gladiatrices son un deporte. Buenos días, yo me llamo Guillermo y voy a hablar un poco sobre cómo eran los juegos a los romanos. Pese a que no podemos limitarnos al estudio de estos juegos en un momento concreto de la historia, para la exposición elegiremos un tiempo que abarca el periodo del Imperio, es decir, los años del 27 a.C. al 476 después de Cristo. En la antigua Roma, el primer siglo después de Cristo, como podemos ver aquí en esta pieza de un mosaico sobre las cuadrigas, este tipo de espectáculos deportivos eran muy populares para la población de todo el imperio. En estos mosaicos, como apreciamos en primera persona aquí en el MAN, se puede ver cómo eran estas cuadrigas. Podemos hacer un símil entre las actuales carreras de la NASCAR y esas carreras de cuadrigas, pues las mismas eran increíblemente peligrosas y en muchos casos mortales para los conductores. Muy buenas, yo soy Héctor y vamos a continuar. Usando este mosaico como referencia, tenemos que destacar esa pasión por la sangre, por la violencia, que impregnaba los espectáculos públicos romanos. Y correctamente dicho públicos porque son una serie de espectáculos dirigidos a las grandes masas romanas, tanto patricios como plebeyos. Eh, Estos espectáculos pertenecen a una estrategia llamada pan y circo, una estrategia primera senatorial y después imperial, que corresponde a una doble función. Una función primera que servía para legitimar internamente a la propia Roma, dotándola de estabilidad en tiempos de crisis y de guerra, como hoy bien podría ser el fútbol en un periodo de crisis o acontecimientos similares. Y lo segundo servía para mostrar esa grandeza de Roma, esa Pax Romana que llevaba paz a los territorios, mostrando los beneficios de los territorios dominados y conquistados por Roma hacia la ciudad. Es en este contexto en el que tenemos que hablar tanto de los gladiadores como de las carreras de cuadrigas, etc. Por otro lado, en contra de lo que mucha gente piensa, tenemos que destacar que estos gladiadores no eran solo esclavos, sino que había personas que decidían libremente participar y enrolarse en esta aventura gladiatora, y, y mucha gente lo hacía por ganarse un jornal y muchos otros por fama y fortuna. Además, por muchos textos que nos han llegado a nuestros días, estudios y artículos, podemos determinar que estos gladiadores tenían un buen régimen, un régimen decente de entrenamientos, comidas y todo tipo de beneficios para velar por su buena salud física. Los gladiadores estaban divididos por categorías. Esto es algo así como las diferentes ligas de boxeo profesional, en la que los diversos
gladiadores se enfrentaban entre sí para ofrecer un combate justo. Gladiadores y gladiatrices. En esta imagen podemos ver una escultura de gladiador tracio del siglo II que tiene unas dimensiones de 16 por 4 centímetros que se encontró en el sepulcro de Santa Mapalla. Es un gladiador en actitud de ataque que tiene un gran escudo rectangular con el que se protege. En la otra mano lleva una espada tracia, o también llamada sica, un casco y además un yelmo cerrado, aunque se suele llamar galea, y espinilleras con las que protegerse. Aunque la lista entera de tipos de gladiadores es muy larga, esto nos da una pista de lo profundamente reglado que estaba este deporte. Y también tenemos que pensar que no solo se dio en la capital del imperio, sino que había diversos anfiteatros y estos juegos por todas las provincias del territorio imperial, desarrollándose evoluciones con ciertos tipos de variaciones según qué provincia se hiciese. Mi nombre es Celia y voy a hablaros sobre la tabula gladiatoria. Como podemos ver en el PowerPoint, se trata de una inscripción sobre bronce en la que se estipulan las reglas de la lucha. Data del 178 después de la era común y sus dimensiones son 156 centímetros de alto por 92 centímetros de ancho. Antes de entrar en materia sobre lo que dice esta tabla, es interesante destacar la historia del emperador Cómodo, que era tan aficionado a la lucha de gladiadores que acabó él mismo siendo uno, y esto nos enseña un poco la necesidad que había de regular la lucha como tal. En esta tabla se estipulan, entre otras cosas, que los emperadores pueden invertir en los combates, pero nunca lucrarse a su costa. También se marcan unos precios máximos según categorías para que el público pudiera ir a ver las luchas. En la sociedad romana había gladiadores que eran famosos, y los romanos decoraban sus casas con piezas u objetos que les representasen. En esta vasija podemos ver representada una lucha gladiatoria, pero más allá de esto no sobrepasaba el uso cotidiano. En esta otra pieza, la lucerna, también los podemos ver representados, aunque de una manera menos clara. Como podemos ver, con utensilios, objetos o piezas tan cotidianas como vasos, platos, vasijas o lucernas, se representaban a los gladiadores, por lo que podemos deducir que sobrepasaban, iban más allá de la arena del circo. Como conclusión nos quedamos con los gladiadores del pasado. Eran individuos que ofrecían una forma de vida. Adiós. Me necesitas en cada día.